Y estamos aquí otra vez en un episodio nuevo de Vida después de la muerte. Son muchas historias las que hemos contado y que hemos narrado aquí. Hemos hablado con personas que han estado en los límites, que han tenido problemas físicos, que han tenido un infarto, que han estado muy enfermos y dicen haber visto esa otra realidad, esa frontera que hay entre la vida y la muerte y la posibilidad de que sigamos vivos, que la conciencia siga allí. Porque para muchas personas no hay nada, es la no existencia, se acaba todo. Pero para otros es el inicio de una nueva vida, es el inicio de un renacer, digámoslo en esos términos. Hoy vamos a tener una historia completamente diferente. Hoy vamos a hablar con una persona que dice haber estado muy cerca a la muerte desde otro aspecto. Una mujer que es cuidadora, que dedica su vida a acompañar personas que están viviendo sus últimos días o que tienen enfermedades o que no pueden valerse a veces por sí solas en este mundo y que dice haber enfrentado o estado cerca a los espíritus o a lo que sea que está ahí remanente de lo que somos. Pero antes de eso quiero contarles que estamos en un restaurante brutal, genial, que se llama Llorente, que queda en el norte de Bogotá, en el cual ustedes pueden comer en unas cosas riquísimas, se pueden tomar un cóctel si les gusta el alcohol. Yo no tomo mucho alcohol, pero son deliciosos. Y bueno, pueden estar aquí en Llorente, que es desde donde grabamos esta serie que va directo a su corazón. Y bueno, estamos con Leslie Ávila. Leslie es una persona que ha tenido contacto y ha tenido historias que realmente para muchas personas reflejan algo que históricamente siempre se ha dicho. Y es que las personas cuando fallecen siguen vivas en otro plano, en otra dimensión, en otro lugar. Yo nunca he visto eso. Yo quiero ver lo que ha visto Leslie. Es más, yo no sé si existe vida después de la muerte. Yo dudo mucho, por eso hacemos esto. Yo pienso, Esteban Cruz, tal vez pienso que no hay nada. Esa es la verdad. Y en este programa, en esta serie, en estos episodios no queremos vender nada, no hacemos consultas, no vamos a hacer una iglesia, no vamos a salir a decirle a la gente que existe realmente esto. No, queremos escuchar testimonios de personas que han vivido cosas extraordinarias, que nos dejan pensando. Y bueno, yo sigo siendo un descreído y vamos a escuchar a Leslie a ver si se me mueve el corazón, porque yo creo que se acaba todo y por eso tenemos que vivir con intensidad. Y bueno, Leslie, gracias por estar aquí en Vida después de la muerte. A ti, muchas gracias por invitarme. La verdad es un honor porque al fin voy a dar a conocer una de las vivencias que he tenido y es asombroso estar aquí en compañía tuya también y pues apoyando un poquito más, dando a conocer desde la perspectiva, como tú dijiste, de cómo nosotros sí podemos llegar a tener esas experiencias que pues para mí son sobrenaturales. Y Leslie, tú no cobras, no haces consulta, nos vas a contar lo que viviste. No, yo soy una persona del común. Soy del pueblo, como dicen por ahí. Soy en el bajo mundo motero. Soy conocida como Leslie Sayan. Entonces, yo creo que las personas que vayan a conocer y a ver este programa y a escucharla, pues van a decir, esta nena siempre ha sido la misma. Y sí, yo sigo siendo igual. Y no hago consultas, no cobro a nadie, ni leo el tarot, ni la carta, ni el chocolate, ni el café, nada de eso. Yo soy una persona normal. Nos vas a contar es lo que viviste, tu experiencia. Sí, mi vivencia. ¿Tú de dónde eres? De Tunja. ¿Y creciste en Tunja con tu familia? ¿Cómo fue tu infancia? Ay, sí, yo ya soy allá como parte del archivo histórico de Tunja. Yo nací allá hace 41 años. No se me notan. Sí. Pero sí, he vivido allá la mayor parte de mi tiempo y de mi vida. Y aunque uno ha salido, ha conocido otras ciudades, otros lugares, pues siempre como que la tierrita te llama. Entonces, ahí vamos. ¿Y te dedicas a ser cuidadora? Actualmente sí, soy cuidador básico. Estoy cuidando a una abuelita. Ella tiene 87 años.
me reservo el nombre, pero es una persona muy linda, muy bonita. Ahí es donde a ti te da, despiertas como esa vocación que tú tienes de servicio hacia otros, independientemente de lo que tú hagas, ¿sí? Y conocer esa experiencia de vida que ella tuvo, del por qué ella está en ese momento, en lo que está, y entonces esa comprensión te genera y te desarrolla la empatía. Y bueno, hablando de empatía, cuando tú eras más joven, viviste algo que muchos no creen y que muchos además después les pareció sorprendente como una experiencia de vida y de conexión con el mundo, digámoslo, espiritual, con esa otra realidad que supuestamente existe, la de que nuestra conciencia sobrevive. Y viviste algo con una persona que se llamaba Giovanni. ¿Cómo comenzó tu relación con él? ¿Y cómo era esa relación con él cuando ustedes dos eran amigos? ¿Cómo era esa vida? Bueno, ya él lo conocí en 1995, en el colegio. De hecho, nos volvimos súper amigos. Competíamos en física y en química y en cálculo, cosas que son materias que muchas de las personas decían que no, que horrible. Pero nosotros hacíamos pues ese equipo de trabajo y compartíamos pues todo lo que era la vida escolar. Después él salió pues obviamente para la universidad y yo también pues estaba estudiando, y fue en la universidad en donde él estaba estudiando que pasan las situaciones en donde nos separamos un poquito de la amistad, pero de vez en cuando nos encontrábamos, así como siempre, exalumnos y todo. Ay, ¿dónde estás? ¿Estás en el centro? Oh, me lo encontré, me lo crucé en el andén y venga, vamos a tomar un tinto y vamos a hablar y a adelantar agenda, digo yo siempre. Y siempre nos reuníamos o en la ciudad de Tunja, en el pasaje de Vargas, que es muy conocido, perdón la cuña, pero, o sea, es un sitio donde pues tú puedes llegar allá a tomar café y todo, y ahí es donde se desarrollan las situaciones. Y bueno, fuiste muy amiga de este chico llamado Giovanni desde el colegio, en la universidad seguías hablando con él, te tomabas un café y empiezan a pasar cosas muy tristes alrededor de él, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar allí? Bueno, a decir verdad, él era una persona desde el colegio que pues ya en la parte más personal se veía siempre con una tristeza. Yo siempre soy jovial, soy alegre, y entonces pues como que él se acercaba a uno para como subirle el ánimo. Y da la casualidad que él llega, más o menos eso fue como en el 2002, y él se quita la vida en una de las casas que que la familia de él estaba arrendando. Entonces fue un choque para mí, porque antes de que él se quitara la vida, me buscó en mi trabajo y me dijo: necesito hablar contigo, necesito que sea ya y no necesito que sea más adelante. Yo en esos momentos estaba yo ocupada con un cliente. En esos momentos estábamos vendiendo pues lo que eran celulares, los celulares nuevos que llegaban y todo eso, ya no eran las panelas. Y él llegó ahí al local y yo le dije: mira, dame un momento, dame 5 minutos, me desocupo con el cliente y podemos hablar. Si quieres te invito a un tinto. Me dijo: no, es ahora o no es pues nunca. Y yo llegué y le dije: no puedo en estos momentos, pásate en 10 minutos. Esos 10 minutos nunca llegaron. Eso fue más o menos un jueves. Yo viajo el fin de semana para Moniquirá, y en ese fin de semana pues nosotros teníamos alquilado con los estudiantes la casa, y ellos dicen que todo el fin de semana sonaba el teléfono fijo, y que nadie contestaba. Pues obvio, nadie iba a contestar porque el teléfono estaba encerrado en mi habitación. Antes de irme, como que a mí se me dio como por querer dejarlo afuera, pero como con esas cosas que le llamamos de pronto corazonadas o presentimientos, yo dije: no, mejor lo dejo encerrado y ya. Eso no va a pasar nada. Me dicen que de pronto era él. Sí, no tengo conocimiento, no puedo decir. Pero él le dijo a un amigo que todo el mundo lo había dejado solo, ¿sí? Y esa es una de las cosas que a mí me enseñan
en la vida que cuando alguien quiere comunicarse contigo, estando vivo y que te dice, mira, necesito hablar, escúchalo. ¿Sí? Esa es una de las enseñanzas que a mí me sacó. Luego yo llego a trabajar un lunes normal y pasó como el martes. Sí, el martes yo lo vi pasar al frente. Aquí hay algo que quiero preguntar, o sea, ¿te pasa esto? O sea, te vas de viaje, no puedes hablar con él te ha llamado muchas veces o supuestamente te llamó muchas veces antes de que pasara eso tan horrible que le pasó. No le contestaron, digamos, y por eso tú piensas que es necesario y es el mensaje que le damos aquí también a todo el mundo, que es escuchar a los otros cuando están mal. O sea, cuando hay alguien que está mal, hay que escucharlo, hay que ayudarlo, hay que darle la mano. Tristemente en este caso, pues él fallece, pasa el tiempo, tú te enteras. ¿Cómo te enteras antes de que nos cuentes eso? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo te avisan? ¿Cómo me entero yo? Resulta que ese martes yo estaba trabajando normal y pues obviamente la oficina que yo tenía quedaba hacia la calle de donde pasaba pues en ese tiempo muchos carros y lo veo pasar a él al otro lado del andén. ¿Lo ves pasar? Lo veo pasar caminando normal, vestido con su chaqueta de jean, con una camiseta negra, con sus jeans oscuros negros y llevaba sus Converse. Y él pasó y me dijo adiós. Y yo estaba en la puerta, pues obviamente tomando el sol, porque es que allá no es que haga mucho calor, es como demasiado frío. Él me saluda, me levanta la mano, él va como quien va para la Plaza de Bolívar y yo le digo a él, hey, Giovanni, ven para acá, ahora sí vamos a hablar porque tengo tiempo, ¿sí? Quedaste de pasar y no pasaste. Y me dice, al otro lado del andén, me dice, no, nena, ahora más tarde. Dice eso, tú lo escuchas. Lo escucho. Y él se para y él sigue caminando, siguen pasando. No, yo estaba sola ahí, ¿sí? Porque habían ido, una amiga, había ido, una compañera con la que yo trabajaba, había ido por el café. Y ella, pues, como que normal, o sea, ella llegó y, ay, aquí está el café. Yo, bueno, listo, no. Y él siguió de largo. Pasaron como 10 minutos y el mejor amigo que él tenía en la universidad, con el que estudiaba, él llegó al negocio. No llegó él, fue un amigo. Llegó, fue el amigo. Y me dice, hola nena, te vengo a hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? No sé si has visto a Giovanni. Y yo le dije, sí, acabo de pasar. Normal, o sea, como si yo hubiera visto una persona caminando normal. Y él como que se asombra y me dice, no, eso no puede ser verdad. Y yo llegué y le dije, sí, acabo de pasar, le acabo de decir que si quería venir a tomar tinto y me dijo que no. Y él siguió caminando. Me dice, no, es imposible. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, tengo algo que contarte. Yo le dije, cuéntame. Giovanni está muerto. Yo pegué el grito en plena puerta, a mí no me importó que yo estuviera en mi lugar de trabajo. Yo dije, eso es imposible, yo lo acabo de ver. ¿Cómo es posible que tú me digas que no, si acabo de verlo? Él iba con la chaqueta así, 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 así. Tal cual, la ropa que él tenía puesta fue con la que lo encontraron. ¿Y murió después de que te saludó? No. Entonces, A él lo encontraron el martes en la mañana. ¿el día anterior? No, ese mismo día lo habían encontrado y lo llevaban para la funeraria. O sea, no sé cómo voy a asociar yo esto porque todavía no me lo explico ni lo asocio yo después de tantos años. El verlo yo a él pasar, ¿sí? Y que me digan, lo encontraron en tal casa y se quitó la vida. O sea, lo que me estás diciendo es, viste a tu amigo, te saludó, lo escuchaste su voz, dijo que incluso te dijo cosas, te dijo que ya volvía a hablar contigo y en ese momento él ya estaba muerto. Sí. Y estaba vestido. ¿Cómo lo encontraron? ¿Y qué pasó después? Pues yo no lo aceptaba. Yo me dio como un ataque de ansiedad, podría decirse. Aunque para mí, pues, o sea, eso era como estar gritando y decir, no, porque a mí, no, él no lo creía, no lo quería reconocer. Y me dijeron, ahorita lo van a llevar a la funeraria. Y yo dije, ¿cómo es posible?
el mejor amigo en ese entonces de la universidad me abraza, me dice tranquila, yo también estoy mal, lloramos. Y yo le dije listo, no te preocupes, avísame cuando lo lleven a la funeraria, o sea, cuando ya lo suban para poder ir a verlo. Pero no, o sea, yo el resto del día yo me la pasé muy mal. Tanto que pues mis jefes en ese tiempo me dijeron, no, tú estás mal, tómate el día, tranquila, no te preocupes, ve y descansa. Y yo me iba caminando, así como cuando uno no cree las cosas y se va como un zombie, que todo el mundo así, típica escena de novela, que tú vas caminando y todo el mundo como que lo empuja a uno y uno como que no reacciona. Y yo estaba fuera de sí, porque no lo creía. Yo decía, pero es imposible, lo acabo de ver, acabo de hablar con él, y que me vengan a decir a los 10 minutos que no, que les falleció. Y lo peor del caso es que nadie sabía, solamente este muchacho, que no recuerdo ahorita el nombre, el mejor amigo de él en la universidad, él se aterró de la manera como yo lo describí que venía vestido, ¿sí? Y una de las cosas que lo caracterizaba a él era el que utilizaba una pañoleta en la mano. Pues en ese tiempo pues habían personas que les gustaba el rockcito y todo, y entonces pues una cosa característica de él era que él siempre andaba con una pañoleta en la mano. Y eso sí no me acuerdo si él la tenía o no. Eso sí no me puedo acordar ahorita, porque ya fue mucho tiempo. ¿En qué año fue más o menos? Eso más o menos fue como en el 2001 o 2002. Y bueno, lo ves, dice que va a volver. ¿Tú le cuentas esa experiencia a alguien? ¿Le cuentas a alguien, mira, acabo de verlo y cómo puede ser posible? Pues yo le dije a mi mamá. Yo le dije a mi mamá que creo que ha vivido cosas como parecidas. Y me dijo, no, nena, pues me abrazó y me dijo mucho valor, mucha fortaleza, y mejor no le comentes a nadie más, porque pues la gente como que me veía así. Yo lo contaba muy normal y la gente como que me decía, como le dicen a uno normalmente, está loca, ¿sí? Porque como no viven eso, no tienen esa misma experiencia, entonces vienen y le dicen a uno, esta nena se le rayó el coco, ¿sí? Y yo, bueno, listo, está bien. Créanme loca, pero yo sé lo que vi. Y bueno, siguieron pasando los días. Se pasó esto tan terrible, se dieron los ritos funerarios, se hicieron pues los documentos legales y sigue el duelo, que es algo muy triste, pero seguiste viéndolo, ¿no? Siguió apareciendo y van a ver cosas increíbles que ya no es solo que lo ves, sino que la misma familia de él va a comunicarse contigo y va a haber algo que es realmente sorprendente, pero no vamos a contar eso de inmediato, sino cuéntanos más bien qué pasó los siguientes días. Bueno, los siguientes días yo estaba pues ya asimilando la situación, porque ya lo había visto ahí en el féretro. Él quedó con la boquita como torcida, la carita como un poquito torcida, y yo decía, ay, Giovanni, porque tú diste que hacer eso, pero bueno, se le respeta porque se necesita mucho coraje y mucho valor para uno poder tomar la decisión de quitarse la vida. Es la verdad, ¿sí? Y aunque la gente dice que todo tiene solución menos la muerte, para mí la muerte es una solución también, ¿sí? Entonces yo estaba asimilando esa pérdida y más o menos como a los 3, 4 días de que lo habían enterrado, ¿sí? Algo así. Se iba a cumplir, estaban en los 9 días que estaban haciéndole el novenario a él. Como a los 3, 4 días, él se me aparece en mi casa, en mi pieza, y Pero estabas dormida. yo estaba como, no puedo decir si fue un sueño o fue verdad, porque estaba como medio dormida, porque yo estaba en posición fetal y me volteé y miré la luna, que estaba súper espectacular y se veía divina desde mi ventana, y yo dije, qué luna tan hermosa. Cuando volteaba a mirar hacia el lado izquierdo, y yo estaba acostada, pues lo veo ahí. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Pero no sabemos si estabas dormida o estabas como en el límite del O sea, sueño. yo como que me desperté, ¿sí? Me desperté para mirar la luna. Pero yo puedo decir que estaba como entre dormida. Digámosle que eso como que hubiera sido un sueño, la verdad. En ese momento yo pues consideraría que podría haber sido un sueño. ¿Y qué viste? Lo vi a él parado, pero entonces él ya no estaba con la ropa, ¿sí? Normal, sino como con una túnica blanca. Y me dijo, hola, Leslie, ¿cómo estás? Y yo me asusté.
Y yo llegué y me dice, tranquilízate. Y yo, no, ¿qué le pasa? Usted lo enterramos ahorita, no sé qué. Mamá. Y empecé yo a gritar. Y mi hermanito estaba pequeño. Y ellos dormían contiguos a mi habitación. Sí, o sea, son 2 habitaciones que se comunican en mi casa. Y yo estaba en la más chiquita y ellos estaban en la más grande. Y yo empecé a gritar. Y yo llegué y lo volteé a mirar y yo le dije, ¿usted los privó? ¿Qué les hizo que mi mamá ni mi papá ni mi hermano se levantan? ¿Qué pasa? Entonces, en un momento, él se acerca y me pone la mano acá, en el pecho. Y me dice, cálmate, yo no te vengo a hacer nada. Y yo, bueno, está bien, ya, me calmé. Y yo lo único que le respondí fue, ¿usted está frío? Dijo, sí, estoy muerto. Y yo, no, pues, ¿en serio? Lógico, obvio, está. Y ahí nos pusimos a hablar. Le dije que porque había llegado a esa decisión. Y me dice, por pendejo, me dejaron solo. Volvió y repitió lo que le había dicho a otro amigo antes de que él se quitara la vida. En ese momento tú ya sabías que él había dicho eso. Sí, claro, porque es que en las honras... Puede ser como algo del sueño, si no vemos desde ese punto de vista. Puede ser, pero en las honras fúnebres sí decían, lo dejamos solo. Dijeron todos. Entonces puede que en esa afectación yo lo haya interpretado ahí. Pero él se sentó en mi cama, nos pusimos a hablar. Y en una yo llegué y le digo, ¿tú qué necesitas? ¿En dónde estás? Y me dice, en el limbo. No estoy ni aquí, ni allá, ni en el cielo, ni en el infierno. Y yo le dije, ¿cómo se ve eso? Dice, todo es oscuridad. Entonces yo le dije, ¿qué necesitas? Y dice, habla con mamá, dile que te preste la agenda que yo tenía en la maleta negra, que quedó detrás de la silla, detrás de la llanta, de la bicicleta. Ahí tú vas a encontrar la verdad, porque yo tengo ahí unos escritos que solamente tú vas a entender. Y yo le dije, bueno, listo, yo voy a llamarla. No sé. Al día siguiente, pues obviamente llamo a la mamá. Le comento a ella lo que yo viví. Le dije, pues creo que él se me apareció en sueños. Porque pues para mí estaba somnolienta, yo no sé si eso era cierto o no, o si estaba despierta o dormida. Y le dije, le comentó todo lo que él me dijo. Ella no me cree, me dice, eso es imposible. Usted estaba con él cuando él se quitó la vida. Yo le dije, no señora, él me dijo que cuando usted abre la puerta de la casa, él dejó detrás de la puerta la bicicleta estacionada de tal manera y en la llanta delantera estaba la maleta. Eso fue lo que él me dijo. Yo nunca había ido a esa casa, jamás. Y la señora encontró a su hijo en esa casa porque iba a mostrar la casa para rentar cuando lo encontró sin vida. Entonces ella me dice que no, que es mentira, que ella todo eso lo quemó y que no puede ayudarme. Que busque ayuda con un sacerdote. Me dio el nombre del sacerdote. El sacerdote, ella le dio el número de teléfono mío y él me llama y me dice, ¿qué fue lo que te pasó? Entonces yo le explico mi experiencia muy inocentemente para que me venga aquí a decir que yo estaba como en shock, que yo todavía no quería aceptar que él se había ido y que yo seguía, tenía que aceptar y dejarlo descansar. A lo que yo le digo, yo no estoy loca, yo sé lo que vi y yo también lo toqué. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento, pero da la casualidad que hay como una historia de los abuelos que le dicen a uno que cuando el muerto lo toca a uno es porque se lo quiere llevar, ¿sí? Entonces ese era mi miedo, ese era mi temor. Yo dije, sueños, ¿no? no sé si en los sueños, no sé, no tengo ni idea, pero pues algo así me decía mi abuela. Y que ella decía que en los sueños si lo tocaban a uno era porque se lo querían llevar, creo. Entonces yo decía, pero me tocó, él está frío, congelado, petrificado, mejor dicho. Y yo no lo asociaba, ¿sí? Entonces pasan los días, vuelve nuevamente y yo estaba ahí, sí ya estaba despierta, no estaba dormida. Yo estaba despierta, estaba haciendo unas cosas, estaba estudiando, cuando se me aparece. Y yo, oiga, usted me asustó. Él todavía se presentaba con su túnica blanca.
Y yo le decía, me asustaste, ¿qué quieres? ¿Hablaste con mamá? Y yo no. Hablé con ella, pero no se pudo hacer lo que tú querías. Ya habían quemado todo lo que tienen ahí. Y él se transfiguró, o sea, se puso tan de mal genio que le quedó otra vez la carita como a él lo habían encontrado. Y yo lo único que le decía era, Giovanni. Y ya como que volvió y dice esto, y yo, cálmate. Y entonces decía, ay, ¿cómo voy a hacer? Yo quiero descansar, yo no estoy ni aquí ni allá, ¿qué hago? Sí, entonces yo le decía, pues seguir, porque ¿qué más? O sea, ya no te puedo ayudar, ¿qué más puedo hacer? Bueno, y tu familia, al ver esa situación, diría, mi hija está teniendo de pronto problemas, se está enfermando, tu mamá se preocupó seguro y te llevaron al médico o algo así. Me llevan al psicólogo, le cuento mi experiencia y me dice que no le encuentra explicación a eso, ¿sí? Y no es un choque porque me vio bien. Ellos hacen sus análisis y todo. Y él me dice que no encontraba no encontraba como una razón del por qué yo a él todavía lo veía. No te dijo que tenías ningún problema psiquiátrico, esquizofrenia, nada. No, ni me medicó, ni mucho menos. Y el resto de tu vida ha sido normal, solo ese Sí, claro. episodio. Y entonces vives eso y el psicólogo te dice, vea, es muy extraño lo que usted está viviendo. Simplemente es algo que usted está viviendo y sigues tu vida. Sí, o sea, yo dije, pues, ¿para qué sigo yo pagando consultas y no me van a encontrar una razón de ser? Porque yo no soy como las personas que normalmente a veces van allá, que de pronto, si de verdad tienen algún problema, que se les nota. Que si uno está Sí, enfermo, claro. si usted está enfermo, tiene que ir al psiquiatra. Si usted tiene un problema mental, tiene que ir al psiquiatra. Hay que ir, es importante. Hay que ir donde un psicólogo si tenemos problemas mentales. Todos podemos solucionarlos, ¿no? Y entonces tú seguiste tu vida. Yo seguí mi vida normal. Más o menos cuando él estaba ya, iba a cumplir como 2 meses. A mí me gustaba mucho ir a un barcito de salsa, ¿sí? Y porque yo me sentía segura ahí. No sé, me daba como paz. Y una amiga llega y me dice un día, ay, tengo ganas de ir como a la zona rosa que era ya en Tunja en ese tiempo. Y yo le digo, no quiero ir allá. Y me dice, vamos, le queda cerca de su casa. Yo le digo, no me daba como esa cosa, como confianza de ir. Yo le decía, no, vámonos para el centro, vámonos para otro bar. Si usted quiere bailar allá chucu, hágale. Yo la acompaño. Pero no me daban como que esa confianza de ir a donde estábamos. El caso es que me convence. Yo a las malas digo, bueno, listo, vamos para allá. Pero yo llegué solamente hasta la puerta de esa taberna, porque yo lo veo a él salir y me dice, aquí no entres, vete ahora para la casa. Yo le dije, ¿cómo así? Me dice, sí, no entres aquí. Yo le dije, ok, está bien. Quédense ustedes con las personas que yo venía. Le dije, o sea, ellos siguieron, se devolvieron. Me dice la nena, me dice, oye, ¿no vas a entrar? Y yo le dije, no, me devuelvo ahora. Y me regresé para mi casa. Cuando yo llegué a mi casa, ya yo sentí como que esa paz. Y después nos venimos a enterar, porque pues en ese mismo año que él muere, a los 2 meses muere mi padrastro. ¿Sí? Y en situaciones muy complicadas. Entonces, personas que le quitaron la vida a él nos estaban buscando, parece, a nosotros también. Esa noche. Esa noche. Esa noche en la que tú ibas a ir a ese bar y te contaron eso, te contaron. Después le dijeron a mi mamá que allá habían ciertas personas que nos estaban buscando a nosotros. Para hacerles daño. Sí, posiblemente. Y ese día te fuiste a la casa y algo de alguna manera pudo haber pasado. Sí, lo único que le dije fue gracias. Entonces, pues para mí, yo lo asocié como un angelito que me salva del peligro.
Lo ves así, de esa manera. Sí, de esa manera lo interpreto. Y bueno, el tiempo fue pasando y tú nos has contado toda esta historia, pero también hay un momento en que ya dejas de tener contacto con él, haces cosas para que él de alguna manera desde el punto de vista tuyo ya no esté apareciendo y ahora ya no aparece en tu vida. Aparece de vez en cuando, pero da la casualidad que, bueno, yo soy una persona que vengo de un hogar cristiano. Tu familia siempre Sí, fue o sea, mi papá y mi mamá venían de un hogar cristiano y pues obviamente yo crezco en esa religión. E incluso yo a él le compartí en vida acerca de Cristo, ¿sí? De la religión y todo eso. Entonces yo empiezo yo misma a arrodillarme todas las mañanas, a pedirle a Dios que por favor que lo dejara descansar, ¿sí? Que le permitiera pues por lo menos descansar. Si es verdad que existía el más allá, pues que lo permitiera que pasara, o ya fuera que se condenara, o ya fuera que, ¿sí? Descansar y se fuera para el cielo, como muchas personas creen que sí existe, ¿sí? Y eso me tomó a mí más o menos unos 3 meses haciendo eso, pero entonces ya empecé a verlo con menos regularidad. Una noche yo me acuesto a dormir y yo tenía mi pañoleta, porque yo también andaba con pañoletas, tenía mi pañoleta, la colgué en un ganchito que tenía y me acuesto yo a dormir normal. Y él sí, ya ahí sí yo puedo decir que eso de pronto fue un sueño, porque sí, estaba yo ya dormida. Me dice, hola nena, vengo a despedirme. Se me aparece y yo, hola, ¿cómo así que ya te vas? Dijo, sí, ya voy a poder descansar, gracias a lo que tú hiciste, ¿sí? O sea, se tomaron más o menos unos 6 meses para que él pudiera descansar. Y yo le dije, ¿en serio? Sí, ya me vengo a despedir porque no me vas a volver a ver más. Y yo le dije, bueno, listo, está bien, que te vaya bien. No, pero yo quiero que me acompañes. Eso fue en un sueño. En un sueño. Me coge de la mano y yo veo cómo sale mi alma de mi cuerpo. En tu sueño. ¿Sí? En mi sueño. O sea, yo vi cómo me desdoblo y me voy con él y llego como a un prado donde se veían más espíritus ahí. Eso fue una experiencia que yo tuve. Eso fue una experiencia que yo tuve y yo vi cómo salió mi alma y el cuerpo se quedó en mi cama. O sea, soñaste con eso y cómo era ese lugar en tus sueños, ese más allá. No, era un prado, ¿sí? Como el centro de un prado y habían pues árboles, pero entonces habían más almas ahí, que incluso esas almas como que se molestaron porque yo llegué ahí, ¿sí? Y íbamos súper contentos, se sentía una paz espectacular, una paz que yo aquí no he experimentado y una felicidad que acá en el plano terrenal, si puedo así decirlo, no lo he experimentado del todo, ¿sí? Y veo de repente, estábamos ahí hablando y todo, que cuando se empieza a iluminar y se empieza como a abrir un espacio y empiezan a irse las almas que estaban ahí como a pasar. Y yo sentí una alegría, yo dije, uy, aquí me voy. Y yo lo cogí de la mano y yo le dije, vamos, que ya te tocó. Y iba súper contenta. Y llegué hasta un punto donde se me reflejó mi abuela y mi abuelo, que ya habían fallecido. Y estaba también mi padrastro. Y me dijeron, no, todavía no. Y yo llegué y dije, ¿pero por qué? Y yo estaba así como tan alegre. Y llegaron y me dicen, no es tu tiempo. Y yo llegué y lo volteé a mirar y le digo, Giovanni, no te puedo acompañar. Y me dice, ¿cómo así? Y yo, sí, no te puedo acompañar, hasta aquí yo te puedo acompañar, no puedo acompañarte más allá porque no me dejan pasar. Y llegué y me dice, bueno, listo, está bien, pero me llevo esto. Y cogió la pañoleta. Y yo llegué y le dije, no, mi pañoleta, espérese. Y dice, no, chao. Y se fue. Y ya yo me volví y me desperté. Hay una cosa que quiero preguntarte sobre todo esto que nos estás narrando, y es que siempre sonríes mucho cuando hablas de lo que sucedió, y para muchos puede ser extraño, porque uno cuando habla de cosas tan tristes se siente diferente, se siente melancólico, pero tú sonríes mucho contando esta historia, ¿por qué?
porque en primer lugar, antes me daba muy, muy, muy duro el poder hablar de ella, pero uno tiene que superar, ¿sí? Todas esas cosas. Y yo, pues ya lo puedo contar bien, ya no se me corta la voz, ya no estoy llorando, porque antes para mí era imposible, ¿sí? Y es un proceso que uno hace. Hay algo que te quería preguntar aparte de todo esto, y es que te habían dicho que había una nota, un papel, una agenda con un mensaje que nunca se encontró en un momento, pero después la familia sí encuentra algo luego, ¿no? Sí, da la casualidad que la mamá mantuvo la habitación de él por mucho tiempo, tal cual como él la dejó, y creo que ya ella después estaba recogiendo las cosas y encontró como una agenda con unos escritos que ella no entendió. Pero yo nunca los vi. Que era similar a lo que te habían dicho. Algo así, exactamente. Y ahora hablemos de algo que siempre he querido preguntar. Leslie, después de toda esta experiencia, esto que tú has vivido, que es tu historia, yo vuelvo a decir, nunca he vivido nada así, no puedo decirlo, no lo creo, o sea, yo soy una persona que no cree en la vida después de la muerte, pero para ti, yo no creo en esto, pero para ti que viviste esta experiencia, que la respeto muchísimo, ¿crees que hay vida después de la muerte? Sí, claro. Y que esas personas que pasan, yo no sé, es como la película de Demi Moore, Gosh. Ellos ahí se experimenta un poco. Sí. El que sí hay vida después de la muerte, sí lo hay. Incluso esas personas lo cuidan a uno. ¿Y tú le tienes miedo a la muerte? ¿No le tienes miedo a la muerte? No. ¿Para ti qué es la muerte? Para mí la muerte simplemente es que tú acabas aquí, ¿sí? Pero tu espíritu sigue. ¿Ya? Y independientemente si hay infierno, porque debe de existir, para algo será que están escritos los libros también, por algo que de pronto vieron esos autores, y las películas también te dan algo de entender, que hay algo más allá. Pero también la religión. Yo en ese tiempo pues era súper religiosa. Sí, no estoy diciendo que no lo sea. Lo sigo siendo, pero no de la misma manera. ¿Sí? O sea, porque a ti te adoctrinan y te encuadernizan en una vaina que te encierran y que tú no puedes ver más allá, pero sí hay cosas más allá. Quisiera preguntarte sobre cómo crees que es el más allá tú. Dependiendo de cómo tú hayas experimentado y hayas vivido tú acá. Yo creo y considero que si tú fuiste una persona mala, créeme que tú vas a seguir pagando las cosas. Si tú eres una persona buena, dependiendo qué tan buena fuiste tú. Porque muchas personas dicen que son buenas, muchas personas dicen que tú ves ahí tan creyentes, porque esa es la palabra, que son creyentes, y vienes tú a darte cuenta que son cristinos, ¿sí? Son cristinos, no son creyentes constantemente. Y tienen como todo ser humano, tiene sus buenas cosas y sus malas cosas. Entonces, el cielo o el infierno, el paraíso o el purgatorio te lo haces tú mismo. ¿Tú crees que al final, cuando ya no haya nada más, cuando ya dejemos de existir, hay algo que queda entre nosotros como lo que tú has vivido, como el amor, o hay algo ahí, los lazos que creamos nosotros con las demás personas viven con el tiempo, la conexión? Yo creo que eso sí puede ser. Yo creo que eso puede trascender, ¿sí? Y eso se va con uno. Porque el amor que tú le tuviste a las personas, a tu familia, a tus hijos, a tu mascota, ¿sí? Y lo hemos visto, o sea, hay videos que incluso muestran que hay perritos que han muerto y que van a visitar a sus mejores amigos. O sea, yo lo he visto, ¿no? O sea, muere alguien y el perro va a visitar, o sea, queda aquí. Exactamente, son cosas así que, exacto, son cosas que uno dice, exacto, los lazos son importantes.
Me gusta mucho la película de Hachiko. Sí, del perrito. Sí, que ya lo último, ya el perrito estaba anciano y viene él y él lo ve y se va. Yo lo que puedo decir es que después de escucharte, lo que hay en el fondo es un lazo muy fuerte de amor. Exista la vida después de la muerte o no exista, lo que nos has contado es de esa conexión que creamos entre los seres humanos, de esa confianza y de ese amor que hay entre nosotros, como que tú nos has contado. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por estar acá. A ti por invitarme.